Yo siempre he sido una persona que siempre ha obtenido lo que he querido. Mis padres se esforzaban para cumplirme mis caprichos. Y ya de grande, cuando no podía obtenerlo por las buenas, lo hacía por las malas, hasta que se me regresó el mal que había hecho. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Se me regresó la brujería. Soy Josué. Les platicaré mi historia para ver si les sirve y no se meten en cosas que están más allá de nuestro control o nuestro entender. Mis padres desde muy pequeño me mimaron mucho, me consentían a tal grado de endeudarse con tal de que a su pequeño no le hiciera falta nada. Así crecí toda la vida. Ya a mis 20 años dejé de estudiar porque no me gustó la escuela. Mis padres tenían un pequeño negocio de esoterismo, aclaro. Solo vendían las cosas para los trabajos, ya que ellos no lo sabían hacer. Como ya no quise estudiar, me pedían que les ayudara al negocio, pero yo no quería. Estaba en mi plena juventud. ¿Cómo iba a estar todo el día metido ahí, en su changarro? Pero después de un tiempo, mi padre empeoró de una enfermedad que lo aquejaba desde hacía muchos años y nos dejó. Mi madre se vino abajo por la depresión. Entonces supe lo que era trabajar, ya que mi madre habló conmigo y me suplicó que me encargara del negocio, que ella ya estaba cansada. Todo ahí le recordaba a mi padre. Acepté a regañadientes. Ella me estuvo acompañando todavía un par de semanas para ponerme al tanto del negocio y qué se hacía. Afortunadamente, ella se iba a encargar de lo administrativo, en lo que según ella, yo le agarraba la onda. Me contrató a una señora para que me ayudara. Ya en la plática me dijo que ella sabía hacer trabajos de brujería, que la dejara dar unas consultas ahí en el local y que ella haría que todo lo que les pedía a los que atendía lo compraran ahí mismo. Aparte, haría sus trabajos y me daría una parte de lo que ganaba en las consultas. La verdad, para mí, o mi entender, era un negocio redondo. Ella me ayudaba, hacía que me compraran y aparte me pagaba renta por el espacio, así que acepté de inmediato y acondicionamos. Obviamente, todo eso no se lo reporté a mi madre. Ese dinero era solo para mí. También llegamos al acuerdo que solo sería por las mañanas sus trabajos y le pagaría el mínimo, que el resto del dinero que le mandara a mi mamá me lo tenía que dar. En serio que era muy ambicioso y me da mucha pena contarlo a estas alturas de mi vida, pero bueno, empezamos a trabajar de esa forma. La verdad, ella tenía mucha gente, casi toda la semana estaba lleno. Nuestras ventas también crecieron mucho, todo iba viento en popa. Esta Carmen también me hacía unas protecciones para que nos fuera bien en el negocio. Yo le pedía que me platicara más acerca de la brujería y ella me contó su historia. Así me fui interesando cada día más por todo lo oculto. Leía libros, veía videos en internet. Se me estaba haciendo un fanatismo muy grande. Después de unos meses en que todo estaba siendo un éxito, se puso frente a nosotros una tienda igualita y en serio que me dio mucho coraje. Así que le pedí a Carmen que les hiciera una salación para que les fuera mal y la quitaran. Así empecé a eliminar a la competencia y pues también a la gente que tenía sus negocios por ahí, que teníamos algún problema o solo por el hecho de que me vieran mal. Carmen no me decía nada porque a ella le iba muy bien, así que también me cumplía con todos mis caprichos. Así estuvimos varios años. Mi mamá ya me había dejado el control completo del negocio, lo puso a mi nombre, con la condición de que mensualmente le diera como un tipo de pensión. Así que prácticamente todo estaba yendo a la perfección. Ya se corría la voz de los trabajos que hacíamos a quien se interponía en nuestro camino, así que nadie ni siquiera nos volteaba a ver feo, pero todo lo que mal empieza, mal acaba.
En la siguiente cuadra me llegó el rumor de que se había puesto un lugar igualito al mío, así que me di a la tarea de ir a darles la bienvenida a los nuevos vecinos. La verdad, era una tienda muy grande. Al entrar, me atendió una chica bellísima. En serio, que jamás había visto una mujer tan hermosa como ella. Enseguida me presenté y le dije que era bienvenida. Me dijo que también ella era la dueña de la tienda y que iba empezando. Le dije que si quería algunos tips, un día de estos podíamos comer, a lo que ella aceptó sin dudarlo. Nos quedamos de ver en la tarde en cuanto cerráramos las tiendas. Regresé súper emocionado. Al llegar, me dijo Carmen, ¿me conseguiste el nombre? Ya empecé a trabajar lo que les vamos a echar en la noche. Me le quedé viendo y le dije, con calma, al rato tengo una reunión con ella y vas a ver que llegamos a buenos términos. A lo mejor hasta nos expandimos. Carmen me miró fijamente y me dijo que le sacara toda la información de ella y sobre todo, si iban a hacer trabajos, que le consiguiera el nombre de su especialista. Yo le dije que sí. Estaba muy emocionado y la verdad, al pasar por ella, me dejó más embelesado, aún lucía más espectacular. Cenamos, hablamos y caminamos un rato. Fue una noche inolvidable. Salimos 2 veces más y ahí tuve el valor de decirle que fuera mi novia, pero me salió con que solo me quería como amigo. Así que le dije a Carmen que me hiciera un trabajo para que ella estuviera conmigo. Me hizo un amarre con unas fotos de ella y también me preparó un bebedizo que le eché en nuestra siguiente salida. Así que solo tuve que esperar unos días y al volverle a proponer que estuviera conmigo, ella aceptó, que empezamos a andar. Yo la llevé a la tienda y se la presenté a Carmen. Ella la miró con recelo y bajita la voz me dijo que le daba mala espina. Yo la jalé a un rincón y le dije que no fuera tonta, que funcionó a la perfección su trabajo, que no había de qué preocuparnos. Pero fue ahí cuando empezó el tormento. De un momento a otro, hacía todo lo que Zulema me decía. En el fondo, sabía que estaba mal, pero lo obedecía, ya que me amenazaba con terminar si no cumplía lo que ella me pedía. Le di toda la información del negocio y de Carmen. Todo el tiempo me sentía como en las nubes, y por la tarde me daba un intenso dolor en el estómago. Solo me di el tiempo para estar a su lado, y si ella no me quería ver, sentí impotencia y ganas hasta de llorar. Me enfadaba y gritaba en mi cuarto. Mi madre me preguntaba si estaba bien, pero siempre escondía lo que me pasaba. Las ventas se fueron por los suelos, asimismo las consultas de Carmen, quien cayó en cama de una enfermedad que la dejó seca en menos de un mes. Los doctores no sabían, pero decían que era cáncer. Iba al trabajo sin ganas, solo esperaba el momento en el que me llamara para ir a verla. Carmen me decía que alguien nos había hecho mal, que esto era cuestión de brujería. Y cuando insinuaba que era Zulema, yo enfurecía y le gritaba. De pronto sentía que todo el mundo me quería hacer daño, sentía que me perseguían todo el tiempo. Empecé a ver muchas sombras en el negocio y mi casa, las cuales me atormentaban. Yo no sabía qué hacer con la situación de la tienda. Me daban unas pesadillas terribles, en donde una sombra gigantesca me seguía y trataba de estrangularme. De hecho, cuando despertaba a diario, tenía esa sensación. Bueno, cuando dormía, porque la mayoría de las noches tenía insomnio y me la pasaba pensando en Zulema. Unos días después de que no quiso verme, me citó en su tienda y al llegar estaba repleta de gente y vi que también daban consultas, pero eso no me importó, ya estaba desesperado por mirarla. Al llegar, me salió con la noticia de que ya no quería que siguiéramos. Lloré y le supliqué que no me dejara. Entonces me llegó a la mente que por qué me estaba dejando si yo la tenía trabajada, porque era yo el que rogaba y no ella. Casi me sacaron a rastras y me fui a casa. Al llegar, se me presentó la sombra que veía en sueños y sé que no fue una alucinación porque me empezó a ahorcar. Perdí el conocimiento y cuando desperté tenía unos moretones en el cuello. La verdad me da pena admitirlo, pero en esos días de penumbras atenté contra mi vida en varias ocasiones. Mi madre asustada me llevó con un psicólogo y me mandó al psiquiatra.
Me dieron medicamento para la esquizofrenia y terapias, pero cada segundo que pasaba crecía mi desesperación por ver a Zulema. Le estuve llamando y por fin accedió a verme. En ese tiempo, de Carmen solo sabíamos que se había ido a su casa en el Estado de México para tratar de curarse. Por más que la queríamos localizar, no lo conseguíamos. Al llegar, Zulema se portó muy cortante conmigo y me tuvo parado afuera del local hasta que cerró. Después me hizo pasar. Me empezó a decir: ¿quieres que regrese contigo? Vas a cerrar tu local y me lo vas a vender. Yo, con la venda en los ojos, le dije que sí. Ella reía fuertemente, como burlándose de mí, y más, cuando le dije que quería todo lo que ella quisiera, pero que no se fuera de mi lado, que no me dejara, porque la vida sin ella no tenía sentido. Ella siguió riendo, así como si tuviera el corazón de hielo. Paró y me dijo: te voy a presentar a mi madre. Sale una señora muy guapa también, y cuando le estiré la mano solo se volteó. Zulema siguió diciendo: ella se dedica a la brujería y tiene muchísima experiencia, mucha más que Carmen, tu bruja, y obviamente es más fuerte. ¿O por qué crees que los trabajos que me hiciste o el amarre no sirvieron? En ese momento quería que me tragara la tierra, no sabía ni qué contestar. ¿Ella cómo sabía eso? Prosiguió: mi madre tiene un sexto sentido para la gente mala, y desde que te vio, dijo que me querías hacer daño. Así que nos adelantamos a lo que fuera que quisieras hacer. Aparte, varios de los vecinos nos advirtieron de cómo eran ustedes y lo que hacían para quitar a la gente de su camino. Así que te hicimos un amarre más fuerte con mi regla y hueso de difunto. También te echamos un muerto para que no te dejara. ¿Por qué crees que estás tan demacrado y no duermes? Te asustan en todos lados. Pensé que sería más difícil por la fama que tenías, pero caíste redondito. Tú pensabas que me podías dominar, pero era yo la que te tenía en mis manos, y tú solo nos diste la información que necesitábamos para también quitar a tu bruja del camino, pero ella sí entendió, por eso se fue sin decir nada y jamás va a regresar. Así que tienes solo dos salidas. Tú solo te vas, me vendes tu negocio y te quitamos lo que te echamos, o te quedas, y pues el tiempo que dures, te haremos la vida imposible. Le dije que ya no quería sentir todo eso que me estaba matando por dentro, así que le dije que me quería ir. En cuestión de una semana, todos los síntomas se me quitaron y logré contactar a Carmen. Le platiqué y me confirmó que cuando se enteró quiénes eran, mejor decidió irse, o más bien fue la salida que le dieron también. Le tuve que platicar a mi madre todo lo que había pasado y ella estaba muy decepcionada de mí. No podía ni mirarme a los ojos, sentía su vergüenza a través de ellos, que dejé todo por la paz y le vendí el negocio a Zulema. En serio, que a pesar de todo no se portó abusiva, ya que nos pagó una buena cantidad por él. Así que mi madre decidió irnos a provincia y empezar de nuevo. Pusimos una tiendita y la atiendo sin meterme ya con nadie, porque a pesar de que me curaron, me quedaron secuelas. Hay veces que todavía me visita el muerto, pero trato de llevar mi vida lo más recta posible, y creo que aprendí de este gran error en el que vivía. Solo sé que jamás voy a volver a la ciudad porque tengo miedo de encontrarme a Zulema o a su mamá y no me tengan piedad. Y esta es la historia de cómo se me regresó la brujería. Gracias por escuchar mi relato. Si te ha gustado, regálame un like. Ayúdame a compartirlo para poder llegar a más aficionados al terror. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Comenta qué te pareció el relato. Todos tus comentarios son bienvenidos y me ayudan a seguir creciendo y a hacer mejor contenido. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.